vamos a hablar sobre el error a la hora de hacer una aproximación. Entonces, llamemos P a un número real que lo vamos a definir como el valor exacto. El valor exacto. Entonces vamos a decir que P es el valor exacto. Por ejemplo, si hablo de raíz de 2, es el número raíz de 2, el irracional. 1.4142, etc. ¿no? Ese es el valor exacto. Y voy a llamar otro número, que lo voy a llamar el número P asterisco, que va a ser el número aproximado. Es decir, una aproximación a P. Una aproximación al número P. Entonces, ¿cuál es el error de la aproximación? El error de la aproximación es, y entonces lo vamos a definir como simplemente como la E mayúscula y va a ser el valor exacto menos el valor aproximado. Es muy simple, ¿sí? Entonces la distancia que hay desde P asterisco hasta P, hasta llegar a P, eso que le falta, eso es lo que vamos a decir que es el error. Ahora, este valor puede ser positivo o puede ser negativo. Es positivo si P asterisco es menor que P y es negativo cuando P es menor que P asterisco. Entonces simplemente si nosotros ubicamos en la recta real, entonces si P asterisco está a la izquierda de P, entonces el error es positivo y si P asterisco está a la derecha de P, el error es negativo. Ahora, nosotros vamos a definir también qué es el error absoluto. Ahora, entonces vamos a definirlo como E sub A. Y entonces, ¿qué va a ser E sub A? El error absoluto. ¿Y quién es el error absoluto? No nos va a interesar el signo, si es positivo o negativo. A mí solo me interesa cuánto es el error. Entonces, el error absoluto se define simplemente como el valor absoluto del error, es decir, de P menos P asterisco. A ese es lo que le llamamos, se le llama error absoluto. Ahora, pero también hay otro tipo de error, que es el error relativo. Ahora, para explicar esta parte, voy a colocar en contexto, por ejemplo, un ejemplo. Digamos que tengo que el valor exacto es raíz cuadrada de 2 y que su aproximación es 1.4. Entonces miren que el error aquí, si hallamos el error absoluto sería raíz de 2 menos 1,4, que eso nos daría raíz de 2 menos 1,4. Y eso nos daría el número 0.0142, 0.0142 y hay más cifras decimales. Entonces, podríamos decir que el P asterisco está cercano a raíz de 2. ¿Sí? No, porque miren que su distancia solamente es de 0.01 unidades aproximadamente. O sea, está muy cerca. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si yo tengo otro contexto y, por ejemplo, estoy hablando de una población de personas y estoy diciendo que, digamos que tengo 1 millón de personas, y, por ejemplo, alguien hizo un conteo y aproximadamente no le dio 1 millón de personas, sino que le dio 1 millón, una persona más. Entonces miren aquí que el error absoluto es 1. Es más grande que el error de arriba. ¿Sí? Pero entonces, aquí entonces la pregunta es, ¿quién generó más error?
¿El 1,4 a raíz de 2 o el 1.000.001 a 1.000.000? ¿Cuál es el que me genera más error? Pues según esto me diría que el error absoluto de abajo es más grande que el error absoluto de arriba. ¿Será que el de abajo generó más error que el de arriba en la aproximación? Es decir, hay un estudiante que quiso ubicar raíz de 2 en la recta y lo ubicó precisamente donde está 1,4. Y otra persona del DANE, por ejemplo, que estaba haciendo el conteo de una población y le dio 1.000.001 y en realidad habían 1.000.000. Entonces, ¿cuál de las dos personas son la que cometió un error más grande? Entonces, esa es la inquietud. Esa inquietud nos la va a resolver el error relativo. Entonces, el error relativo de la aproximación P asterisco se define como, y entonces, ¿cómo lo vamos a definir el error relativo? Entonces, el error relativo se va a definir como, lo voy a señalar como ER, error relativo, y va a ser el error absoluto, que es P menos P asterisco en valor absoluto, dividido entre el valor exacto, que el valor exacto es P. ¿Sí? Y eso usualmente viene multiplicado por el 100%, es decir, que el error relativo lo vamos a dar en porcentaje. ¿Sí? Entonces podemos calcular cuánto nos da el error relativo para cada una y ahí nos da aproximadamente el porcentaje de error que hemos cometido. Entonces vamos a hacerlo. Valor absoluto, no le voy a colocar el valor absoluto, sabemos que el resultado lo vamos a tomar siempre positivo. Entonces nos daría valor absoluto de quién? El error. Valor exacto, 2, raíz de 2, menos valor aproximado, 1,4. Y eso dividido entre el valor exacto que es raíz de 2. Entonces, ¿cuánto me da esto? Ese sería el error relativo y esto lo voy a multiplicar por 100 para mirar el porcentaje. Entonces, miren que el error que cometió el estudiante es de aproximadamente el 1%, 1,005%. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que el error relativo del estudiante fue de 1,005%. Ahora vamos a calcular el error relativo en esta aproximación de acá. Entonces el error relativo nos daría 1.000.000 menos 1.000.001. Entonces eso nos daría 1, ¿cierto? Entonces voy a escribir de una vez 1 y dividido entre el valor exacto que es 1.000.000. Entonces aquí tengo 100.000 y ahí tendría 1.000.000. Esto multiplicado por 100 y esto me da 10 a la menos 4. O sea que el error es de 0,0001%. Entonces noten, el error del estudiante fue del 1% y el error de la persona que contó a la población, en la población, fue del 0,001%, o sea, casi no cometió un error. Entonces, el error relativo es el que me dice más o menos qué tan qué tan grande o qué tan pequeño fue el error que cometí al haber hecho una aproximación. Pero ¿cuál es la dificultad? Que para nosotros poder calcular el error relativo necesitamos conocer el valor exacto. Y acá en la asignatura de métodos numéricos no siempre vamos a poder encontrar ese valor exacto. O sea, no lo conocemos. Entonces, por lo tanto, no vamos a poder utilizar el error relativo. El que nosotros vamos a utilizar mucho acá es el error absoluto, nada más, ¿no? Entonces, vamos a mirar una parte importante que es cómo identificar los decimales correctos en una aproximación. Decimales correctos en una aproximación. Entonces, vamos a definir sea P el valor exacto
y P asterisco su valor aproximado, con, y entonces vamos a definir E sub A, que sería el valor absoluto de P menos P asterisco, su error absoluto. Bueno, con E sub A, su error absoluto. Si se cumple lo siguiente, voy a colocarlo con otro color mejor. Si el error absoluto, que es el valor absoluto de P menos P asterisco, es menor o igual a 0.5, este número está fijo, multiplicado por 10 elevado a la menos K, que voy a colocar un K con otro color. Entonces, noten que el K lo tengo positivo, pero en la formulita es 0.5 por 10 a la menos K. Entonces, si yo sé que se cumple esto, entonces puedo afirmar que P asterisco tiene K decimales correctos. K decimales correctos. Bueno, decimales correctos respecto a P, ¿no? Al valor exacto. Respecto a P. ¿Sí? Entonces, vamos a tomar un ejemplo. ¿Sí? Vamos a estimar los decimales correctos al hacer una aproximación. Entonces, por ejemplo, tomemos como valor exacto. Entonces, por ejemplo, tomemos P igual a raíz cuadrada de 2 como el valor exacto. Como valor exacto. Y vamos a tomar las siguientes aproximaciones a raíz cuadrada de 2. Entonces, la primera de ellas, vamos a tomar P asterisco como 1.4. Entonces, calculemos quién es el error absoluto. El error absoluto sería raíz de 2 menos 1.4. Entonces voy a calcular aquí. Raíz de 2 menos 1.4. ¿Y esto cuánto nos da? Nos da 0.0142. Esto nos da 0.01421. Ahora, de aquí en adelante, siempre que nosotros utilicemos una calculadora o un computador, vamos a tomar solamente todas las cifras decimales excepto la última. ¿Por qué razón? Porque la última no sabemos si es correcta o es falsa, porque según lo que vimos atrás, las calculadoras y los computadores hacen un redondeo. Entonces este número 7 no sabemos si es en verdad un 7 o era un 6. ¿No? Entonces, por lo tanto, este 7 no lo vamos a tener en cuenta. Y de aquí en adelante, para esta materia, siempre van a copiar todo el resultado que les dé. Así nos dé un poquito de pereza, pero vamos a escribir todas las cifras decimales, ¿no? Entonces, en este caso tenemos que las cifras decimales son 0, 1, 1, 4, 2, 1, 3, 5, 6, 2 y hasta el 3, ¿no? Hasta el 3 vamos a copiar. Entonces, 21, 3, 5, 3, 5, 6, 2, 3. Y lo que tengo que hacer es acotar este error de la forma 0,5 por 10 a la menos k. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ir moviendo esta cifra decimal hasta que obtenga
quién es el mayor valor de K que pueda darle. Entonces, miren, por ejemplo, esto es equivalente. Si coloco la cifra decimal a la derecha, me quedaría 0.1421356623 por 10 a la menos 1 me quedaría, ¿sí? Y este es más pequeño que 0.5, ¿no? O sea, tengo que comparar, miren que lo que tengo que comparar es 10, la potencia 10 que tengo aquí, y este 0.5 no se puede pasar del 0.5. Aquí tengo 0.14, no se ha pasado. Pero voy a correr la cifra decimal otra vez más a la derecha. Entonces, para mirar a ver si no se me pasa. Y así lo hago hasta que no se pase. Si en la siguiente se pasa, ya no la tengo en cuenta. Entonces, voy a correr y me quedaría 1.4. 1.4, 2, 1, 3, 5, 6, 2, 3. Y esto me quedaría por 10 a la menos 2. Pero si yo comparo, este valor es 1.4 y el valor que tenía que tomar era 0.5. Ya se me pasó. Entonces, este ya no me sirve. Este de aquí no me sirve y lo que tomo es este valor de acá. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas cifras decimales correctas tengo? Este número que está el exponente de aquí me está diciendo cuántas cifras tengo. Entonces, de aquí puedo decir, esto lo voy a borrar porque esto no lo necesito, solamente era para explicarles. Entonces, ya sabemos que aquí esto es más pequeño, menor o igual a 0.5 por 10 a la menos 1. Entonces aquí esto es más pequeño que 0.5 por 10 a la menos 1. Puedo establecer esa desigualdad. Entonces, como esto es más pequeño que eso, este 1 que está aquí, pintado en otro color, es lo que me está diciendo que tengo un decimal correcto. Luego, podemos decir aquí, luego, P asterisco igual a 1.4 tiene un decimal correcto. Un decimal correcto. Ok, entonces vamos a calcular el error absoluto también aquí. Entonces ahora vamos a resolver estos ejercicios. Error absoluto. Entonces, ¿cuánto nos daría el error absoluto? Sería raíz cuadrada de 2, que sería el valor exacto, menos la aproximación que es 1.4142. Entonces, el error, aquí miren que la calculadora nos está dando 1.3562. Puedo tomarlo como la calculadora y luego me voy devolviendo, ¿no? Entonces vamos a hacer ese procedimiento. Sería 1.35623, 1.35623, 730, o sea, el 9 ya no lo voy a tomar, 730, entonces sería 73 nada más, ¿no? Y esto está multiplicado por 10 a la menos 5. Entonces miren que aquí ya me lo da la calculadora el 10 a la menos 5. Entonces, lo que tengo que hacer es comprobar si esto es más pequeño que 0.5 por 10 a la menos 5. Entonces, comparo este con este número. Entonces, 1.35 ¿es más pequeño que 0.5? No. Entonces, como no es más pequeño, lo que voy a hacer es correr una cifra decimal a la izquierda. Entonces, si corro una cifra decimal a la izquierda, me daría 0.1356237 y esto multiplicado por 10 a la menos 4. Y este sí que es más pequeño que 0.5 por 10 a la menos 4. Entonces este 4 es el que me está diciendo que tengo 4 decimales correctos. Entonces, sí, cuéntame. Entonces tenemos que P asterisco tiene
en este caso tiene 4 decimales correctos. ¿Mm? Y vamos con la siguiente, con esta otra aproximación. Entonces, vamos a calcular su error absoluto. El error absoluto de esta aproximación, entonces sería raíz de 2 menos 1.4142 y otro 2 más. Entonces, esto me da, recuerden que lo voy a tomar siempre con valor absoluto, por lo tanto tomo el número positivo, 6.4376269, entonces voy a escribir ese número, 6.4376 269 269 y esto está multiplicado por 10 a la menos 6 por 10 a la menos 6. Entonces, obviamente, siempre tengo que tener aquí un número más pequeño que 0,5, me dice la teoría. Entonces me empiezo a devolver con las comas, el punto decimal, llevarlo a la izquierda. Entonces, como aquí tengo 6.43, no me sirve. Entonces lo escribo como 0.643762669 y esto me quedaría por 10 a la menos 5 porque corrí una cifra decimal a la izquierda. Pero vuelvo a comparar. Entonces vuelvo a comparar a ver si ya lo tengo más pequeño que 0,5. Pero no, lo tengo 0,64. No es más pequeño que 0,5. Entonces vuelvo nuevamente a correrlo otra cifra decimal a la izquierda. Entonces me quedaría 0.064376269 y esto ya me quedaría por 10 a la menos 4. Y ahora ya ya sé que es más pequeño que 0.5 por 10 a la menos 4. Y entonces aquí me está diciendo también que tengo 4 decimales correctos. ¿Mm? O sea, siempre tienen que buscar un número que nosotros hablábamos de mantisa en la aritmética computacional, acá también podemos llamarla mantisa, que esta mantisa, pero no normalizada, sino con este número decimal y parte entera y parte decimal, esta sea más pequeña que 0,5. Eso es lo que yo necesito siempre buscar, ¿no? El mayor número, a esto se le llama notación decimal, el error expresado en notación decimal, pero donde el mayor número que sea más pequeño que 0,5. Y esa es la cantidad de cifras decimales correctas que tiene. Entonces aquí también podemos decir que P asterisco tiene 4 decimales correctos. Decimales correctos. Ahora, esto miren que raíz de 2 nosotros lo podemos calcular, ¿no? Y podemos evidenciar lo que acabamos de decir. Miren, por ejemplo, aquí tengo raíz de 2. Si yo comparo, aquí tendría la primera aproximación era 1.4, los demás números van a ser ceros. Entonces, si yo comparo 1.40000 con este 1.4142, pues vemos que la primer decimal coincide, el 4 y el 4. Entonces, por lo tanto, puedo concluir que tiene un decimal correcto. Ahora en el otro tengo el 1.4142 y el resto son ceros. Si comparo con el raíz de 2 que es 1.4142135562, pues puedo evidenciar que los 4 decimales después del punto son correctos. Ahora, en el otro, noten que tengo 4142 y el siguiente es un 2, pero en el correcto es 4142 y el siguiente es un 1. Entonces, este último 2 que aparece aquí ya no es correcto. Por lo tanto, solamente los correctos son los 4 primeros. Entonces, miren que este mecanismo sí nos sirve para poder identificar cuántos decimales correctos he tenido en el momento. ¿Sí? Ahora,
Bueno, vamos a continuar entonces miremos ahora, hablemos un poco sobre las sucesiones numéricas. ¿No? Nosotros en la asignatura de cálculo miramos la definición de una sucesión. En este caso vamos a tener en cuenta esas sucesiones pero de forma numérica. Entonces vamos a recordar esa definición. Entonces, ¿qué es una sucesión numérica? Es un conjunto de números reales, los cuales están ordenados, ¿m? Que tienen una secuencia lógica. ¿M? Generalmente, pues lo representamos como, se representa como, y entonces acá lo vamos a representar así, entre llaves y x u n, que es el término enésimo de la sucesión. ¿Dónde? Entonces, ¿quién es x u n? Pues ese x u n no es más que la sucesión. Y vamos a tomar el primer elemento, lo voy a tomar como x sub 0. X sub 0 me va a representar el primer elemento. A diferencia de las sucesiones cuando las miramos en cálculo, el n empezaba en 1. Acá lo vamos a empezar el n en 0 para decir que es el primer elemento. El siguiente elemento sería x1, el siguiente sería x2 y así sucesivamente hasta llegar a un enésimo elemento, pues y esto va a continuar indefinidamente. Entonces aquí xn se le llama el término enésimo y a x sub 0 el primer término. Entonces, lo mismo que lo que se mira en cálculo. Si a medida que aumenta el n, el x u n se aproxima a un número, entonces digamos x asterisco, entonces decimos que la sucesión es convergente, ¿no? Entonces aquí, la sucesión converge, la sucesión x u n, ¿no? Entonces diremos que la sucesión x u n converge a un valor x asterisco, sí, y entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que a medida que n crece, entonces el valor de x u n se va aproximando a x asterisco. Entonces se debe cumplir el siguiente límite. El límite cuando n tiende a infinito, porque n crece, del término enésimo de la sucesión, eso me debe dar x asterisco. Y esta es la definición de sucesión convergente. Si ese límite me da infinito o me da menos infinito, entonces decimos que la sucesión diverge, ¿no? Entonces, de lo contrario, la sucesión diverge. Entonces, vamos a tomar, por ejemplo, algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la sucesión 1 sobre n, o sea, x u n sería 1 sobre n, converge al valor x asterisco igual a 0, ¿no? A medida que el n se hace más grande, 1 sobre ese número, el resultado se va acercando cada vez más a 0. Mientras que la sucesión
simplemente llamémosla n, diverge. Pues obviamente si n se vuelve más grande, entonces ese número sigue siendo grande, por lo tanto la sucesión, el límite, cuando n tiende a infinito de n, el resultado me da infinito, por lo tanto es divergente. Vamos a hacer el siguiente ejercicio, que es, vamos a colocar aquí como un ejemplo, y es el siguiente. Entonces vamos a hallar los siguientes términos para la sucesión. x1, el primer término, el segundo término x2, x3, x4 y el quinto término x5 para la sucesión x sub n, que va a ser igual, para la sucesión x sub n, donde, vamos a definirla, quién es x sub n, donde vamos a dar el valor de quién es x sub n más 1, es decir, el valor siguiente a x sub n. X sub n más 1 será 0.5 multiplicado por x sub n más 2 sobre x sub n. Y vamos a tomar como condición inicial o como término inicial con x sub 0 igual a 1.5. Entonces, hallar estos valores y van a calcular cuál es el error, las cifras decimales, el error absoluto, hallar x1 para estos y calcular su error absoluto y la cantidad de cifras decimales correctas. Coma, si se sabe que la sucesión x sub n arriba nombrada converge a x asterisco igual a raíz de 2. Entonces, vamos a dejarlo ese como un ejemplo para que ustedes lo resuelvan.